Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa, en el que hoy para nuestro tercer episodio dedicado al tema del mes, que es el plástico, pues pensamos llevárnoslo hacia celebrar la plasticidad cerebral, ¿no? Es decir, esta especie de sorprendente y a veces excepcional capacidad del tejido nervioso de reorganizar sus conexiones, ¿no?, neuronales, adaptarse a nuevas experiencias, recuperarse de lesiones o a cambios en el entorno y, por supuesto, indispensable para el aprendizaje, para la memoria y pues tantos otros fenómenos fisiológicos que nos hacen ser como somos. Y para guiarnos en esta exploración del cerebro y sus posibilidades, me da muchísimo gusto, es un honor tener hoy a José Luis Díaz Gómez, que les cuento, es médico cirujano de la UNAM e investigador en las áreas de neurociencia cognitiva y psicobiología. Ha publicado unos 200 artículos de investigación y análisis, 18 libros como autor principal, como autor único, pues, y 10 recopilaciones. Entre sus libros más recientes, podemos destacar La conciencia viviente, Frente al cosmos, Registro de sueños, así como El enredo mente-cuerpo. Desde el 2013 es miembro numerario, se dice, de la Academia de la Lengua. Así que ciencia, arte, me da muchísimo gusto que estés hoy acá, José Luis. El gusto es para mí, Andrés. Gracias por invitarme. Bien. Pensé que podíamos a lo mejor arrancar hablando de otro de tus libros recientes que se llama Neurofilosofía del Yo, Autoconciencia e Identidad. Que Muy bien. Me parece cruza un poco hacia la plasticidad cerebral. Sí, cómo no. En este libro lo que hago es fundamentalmente proponer que una de las palabras más abstractas de la psicología y de la lengua en general es la palabra yo, curiosamente, que es una de las que más usamos. Claro. Todo el tiempo usamos la palabra yo. ¿Qué es ese yo? ¿Qué es lo que representa? Y es una palabra muy abstracta a pesar de que uno la usa constantemente en referencia a sí mismo. Claro. Y la propuesta es que lo que simplemente representa la palabra yo es la representación que tiene una persona de sí misma. Y propongo 10 funciones para un decálogo. Sí, es un decálogo. Un decálogo de funciones o de aspectos con los que uno puede entender el yo. Desde la conciencia corporal, hasta la conciencia del medio ambiente inmediato, límite entre la persona y el mundo, que nos permite actuar sobre el medio inmediato, hasta la introspección, hasta la voluntad, la acción, que nos identificamos mucho con nuestra capacidad de accionar el mundo, ¿no? Claro. Y uno de los aspectos más salientes de estas funciones es lo que se llama memoria episódica, lo que recuerdas de tu vida. Uno se identifica y usa la palabra yo. Mi primer recuerdo es tal y cual, ¿no? Sí. Está usando y suponemos, con buenas bases, de que uno es la misma persona que era ese chiquito que habita o que protagoniza el primer recuerdo que uno tiene desde su infancia. Y la memoria es uno de los aspectos fundamentales de la plasticidad cerebral. O sea, se basa en esa capacidad del cerebro de reorganizarse por la experiencia, de cambiar su arquitectura, su función, incluso su anatomía, ¿no?, mediante la experiencia. Entonces, pues sí, efectivamente hay un traslape importante en este tema con la plasticidad cerebral. Oye, y esta idea de que cada que visitas un recuerdo lo modificas un poco, ¿no? Y entonces vamos teniendo una especie de nueva versión del episodio cada ¿De teléfono descompuesto? Totalmente. Bueno, algo hay de eso. Uno piensa que cuando recuerda algo, muchas veces pongo, por ejemplo, y lo acabo de utilizar, el primer recuerdo que uno tiene ubicado por ahí, lo que considera su primer recuerdo. Quizás no sea exactamente ese, pero uno lo ubica como tal, ¿no? Y a mí me encanta preguntarles a las personas, ¿cuál es tu primer recuerdo, ¿no? Anda por los 3 años y demás, ¿no? Sí. Y esa es una memoria muy especial y es de las últimas que se pierden cuando la persona hace una demencia, por ejemplo. Se pierde lo más reciente y se va perdiendo consecutivamente hacia atrás hasta lo más remoto. Entonces los primeros recuerdos son muy duros, son muy sólidos. ¿Por qué?
Se pensaba que porque eran muy importantes, y sí lo son. Fundacionales, ¿no? Sí, te identifican, es parte de la identidad personal. Pero lo que sucede es que al recuperar muchas veces un recuerdo, se solidifica cada vez, pero también se edita un poco. Claro. Entonces, por ejemplo, la mayor parte de la gente, cuando no es una mitad, según la estadística que yo llevo en la cabeza, de preguntarle a la gente cuál es su primer recuerdo. Sí, yo caigo ahí. A ver si tú caes en esa. Yo estoy en mi primer recuerdo, como si estuviera fuera de mí. Sí. O sea, es como una foto tomada desde afuera. Es evidentemente imposible. Claramente. Entonces, entonces eso ya es una edición. Y puede ser que haya en ese recuerdo de esa fotografía o ese pequeño video de mi primer recuerdo, haya tomas un poquito diferentes. O sea, evidentemente hay una plasticidad en el propio como una recuerdo. cosa 3D, así, ¿no? Sí, uno edita sus recuerdos y aunque está muy identificado con ellos, Borges, entre otros autores, se ha burlado de que nuestra memoria es traicionera, ¿no? Claro. La mentirosa le llamaba, ¿no? La gran mentirosa. Yo creo que no, porque también necesitamos tener una cierta base real de nuestra vida para poder funcionar, ¿no? Pero hay edición y sí hay cambios y sí los recuerdos se modifican con el tiempo. Decía Ray Loriga que la memoria es como un perro tonto, que le avientas un palo y te trae cualquier cosa de vuelta, ¿no? Oye, pensando en esto, mira, es una interrogante interesante, la idea de que al ir cambiando un organismo, pues es el mismo organismo o no. Y pensaba yo ahí, también cruzado con alguna cuestión en el libro, en las orugas, ¿no? O sea, la oruga que se convierte en mariposa, y que ahí hay a lo mejor uno de los casos de plasticidad celular, vamos a decirle, más extremos de todos, porque se vuelve una especie de jalea de sí misma y se reconfigura, pero es el mismo organismo. Una buena pregunta, ¿es la misma o no? Pues ahí el meollo de Bueno, en tu pecho llevas 2 ajolotes. Sí, a propósito. Esos sufren una metamorfosis también. Sí. No en Xochimilco, porque el agua de Xochimilco no tiene yodo. Ajá. Y el yodo es indispensable para que ocurra la metamorfosis del ajolote en salamandra. Sí. Y curiosamente ese bicho pasa millones de años de evolución en unas semanas de convertirse en salamandra. Sí. Por ejemplo, el ajolote utiliza nitrógeno y lo excreta en forma de urea. En cambio, la salamandra cambia su metabolismo y excreta el nitrógeno en forma de ácido úrico. Entonces, no, es al revés, perdón, es al revés. Son uricotélicos y ureotélicos, ¿no? Okay. O sea, ese bicho se le quitan las branquias, pasa de ser acuático a ser terrestre sí. Y le cambia brutalmente el metabolismo, ¿no? ¿Es el mismo bicho que cuando era ajolote la salamandra o no lo es? Bueno, es interesante para definir la identidad. Como el ajolote de Xochimilco y un par más mexicanos no podían responder eso, dijeron, pues mejor nos ahorramos y nos quedamos como el mismo. Sí, es curioso. En ajolotes se han hecho muchos estudios, ¿cierto? Sí. Por la regeneración. Sí. Tenías ahí yo también dudas que pues en la regeneración morfológica, que muchas veces puede ser la reposición de un apéndice entero, ¿no? Por no decir órganos internos. Sí. Pues obviamente hay tejido nervioso involucrado, claro. Y lo regenera también. ¿Cómo sucede eso? Eso es la plasticidad máxima. Ese es el mejor ejemplo de plasticidad. Ahí hay una diferencia interesante para quienes se ocupan mucho ahora de la inteligencia artificial y se preguntan, y es un tema en el aire, o en los simposios científicos y filosóficos, si las máquinas podrían llegar a tener conciencia, ¿no? La inteligencia artificial, no solamente inteligencia, sino conciencia artificial. Sí. Yo soy un convencido, creo que tú eres biólogo también, sí, ¿no? Sí. Los biólogos estamos convencidos, o médicos en este caso, que es un biólogo aplicado, estamos convencidos de que la materia orgánica, la vida, es fundamental para la conciencia y para el conocimiento. Las máquinas pueden hacer cosas extraordinariamente, aparentemente inteligentes o realmente inteligentes, eso no lo dudo, pero es
fundamental para la conciencia y el conocimiento humano la plasticidad del organismo vivo, Sí. como los ajolotes. Viene desde los paramecios, o sea, parte de la vida misma es la posibilidad de cambiar estructuralmente. Una máquina no cambia estructuralmente, Buen punto. ni se regenera, ni inventa tornillos para componerse, ¿no? Sí, sí, hay una flexibilidad, ¿no? Hay una plasticidad. Sí, la palabra plástico viene del griego, que significa moldear o formar. Exacto. Entonces, Plasticón. plasticón. Sí. Entonces, se le ocurrió, en realidad hay una cierta controversia a quién usó la palabra primero en relación con el cerebro y el tejido nervioso. Y yo creo que las dos posibilidades más remotas, que son dos padres de la ciencia moderna. William James, padre de la psicología académica, en su libro de 1890 usa la palabra plasticidad una vez, para hablar que es muy evidente que el cerebro tiene capacidades de plasticidad. La usa una vez, pero ya está puesta ahí. Pero probablemente quien la trabajó más fue nuestro santo patrono, don Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia moderna, así es considerado en todo el mundo, no nada más en habla hispana, ¿no? El hombre, claro, descubre la teoría de la neurona, descubre las dendritas, bueno, ya estaban descubiertas, pero descubre las sinapsis, no les llamó así, les llamó, también como buen biólogo, era médico, les llamó espinas, como si fueran las espinas de un rosal. Y se parecen cuando las ve al microscopio, la dendrita, que es una de las ramas de la neurona, hace espinas que él consideró una intuición genial para aquella época, porque tenía nada más un microscopio, que eran los puntos de contacto entre neuronas. Y la plasticidad cerebral se basa en esos puntos de contacto. Y Cajal teorizó varias veces, sin usar la palabra, teorizó sobre la capacidad de modificación del cerebro, ¿no? Hay una frase famosa de él, no sé si la diga yo exactamente verbatim. Cada hombre, yo le pondría hoy día, cada persona es arquitecto de su propio cerebro. Mira, qué lindo, qué lindo. Pues con eso nos acabamos el primer bloque en tiempos. Qué bueno, está buenísimo. No le cambien, que viene mucho más de plasticidad cerebral. Vamos y venimos. Qué bueno que no le cambiaron, o se acaban de sintonizar, pues estamos hablando de plasticidad cerebral con José Luis Díaz. Y nos hemos quedado en un tono muy lindo de que cada quien es un poco arquitecto de su propio cerebro, ¿no? Y bueno, y la vida también te va. Quizá eso me puede llevar a mí a pensar en lo que probablemente sea la acepción más comúnmente, al menos así en el imaginario popular, con respecto a la plasticidad cerebral, que es en el caso de lesiones, ¿no? En el caso de lesión o de enfermedad mental y cómo eso pues afecta, para hilarlo con lo que veníamos hablando al principio, un poco la identidad personal, ¿no? Y la posibilidad de tejido nervioso en muchos casos de recuperarse, pero pues no siempre, ¿no? O no íntegramente. Sí. Pues el caso de lesiones cerebrales es un caso muy claro de plasticidad, pero permanecen en el aire o en la frontera del conocimiento de esto, incógnitas muy importantes, ¿no? ¿Por qué algunas lesiones, incluso dentro de la misma área, son más o menos recuperables con el tiempo, la fisioterapia y demás, y en otros casos no lo son? Hay zonas cerebrales en donde la plasticidad es imposible. Por ejemplo, una lesión en lo que se llama las áreas primarias, donde llegan los órganos de los sentidos, por ejemplo, la retina emite una serie grande de nervios que van con un par de relevos en el cerebro y llegan hasta la corteza más posterior del cerebro, el área visual, ¿no? Si esa área se lesiona, no hay forma de que la persona vuelva a ver. O sea, la plasticidad tiene sus límites, ¿no? Claro. Pero en las lesiones, por ejemplo, cuando hay un accidente vascular cerebral, la gente pierde el habla. Sí. O pierde el habla o pierde la capacidad de entender el habla de otros. Varía mucho con cada persona y hay quien recupera casi íntegramente la función.
Esto quiere decir que esa área está fundamentalmente muerta, necrótica, con el accidente vascular. Quiere decir que otras neuronas toman las veces de estas. Es un caso extremo de plasticidad cerebral. Ahorita podemos hablar un poquito de las bases moleculares y celulares de la plasticidad. Normalmente se reorganizan, ¿no?, las sinapsis y demás, pero si las neuronas han muerto, y uno supone que ahí está la información, incluso genética, para determinada función, ¿cómo es que otras toman su lugar? Y eso es extraordinario. Esa capacidad es extraordinaria. Sí. Pero no es infinita, como digo, depende mucho de cuál función se pierde, qué individuo la pierde y algunas circunstancias que desconocemos de por qué es en ocasiones más recuperable que en otras. Claro. Y ese es uno de los enigmas interesantes, ¿no? Y además con la edad se va perdiendo también la posibilidad, ¿no? O se va limitando. Se va limitando. Es cierto que en la infancia ocurre la mayor plasticidad del caso. Me vienen a la mente unos experimentos, unos hallazgos clínicos que ocurrieron por los años 60 o 70 del siglo pasado, donde varias personas adultas les tomaron una placa de rayos X de la cabeza para alguna cosa del ejército, creo, para ingresarlos al ejército y demás. Y se dieron cuenta de que el cráneo de estas personas estaba casi totalmente lleno de agua, de líquido cefalorraquídeo. El cerebro se había reducido a la 10ª parte de eso. Wow. Y llevaban una vida normal. O sea, este autor juntó unos 8 o 10 casos de estos, los publicó en la revista Science, y le puso como título extraordinariamente provocador: ¿es un cerebro realmente necesario? Obviamente, la pregunta ahí es, ¿cómo es posible que un cerebro con el 10% de su volumen ejerza funciones? Ahí la clave es que se perdieron las funciones durante la infancia y cuando el cerebro se está formando. Entonces la plasticidad ahí es no totipotencial, como se ha dicho, o infinita, pero es muy efectiva, ¿no? Claro. Porque esos casos son clásicos de la literatura, son rarísimos, pero demuestran la capacidad de plasticidad cuando se pierden funciones durante la infancia. Se sabe que si la gente hace una hidrocefalia, una producción excesiva de líquido cefalorraquídeo que va aplastando al cerebro dentro del cráneo, que no se puede... Que no hay, no hay para dónde irse. Las pérdidas son mucho más graves e irreversibles, ¿no? Claro. Que también hay casos de famosos, algunos, pues de gente que logra tener una vida plena con medio hemisferio, ¿no? La hemisferectomía, también durante la infancia. O el tubo, el paciente ese famoso que una vía del tren, creo, le disparó un tubo. Fue una dinamita y una barra. Una barra que le atravesó el ojo izquierdo y en la punta del lóbulo frontal izquierdo. Phineas Gage, en el siglo XIX. Se recuperó el cráneo y se ha determinado exactamente qué lesionó. Lesionó la punta del lóbulo frontal y el sujeto, que era apacible y tranquilo y demás, se volvió irascible y cambió la personalidad. Cambió la personalidad. Le cambió la personalidad. Es cierto. El lóbulo frontal se sabe que es un lóbulo donde es indispensable para las funciones que se llaman mentales superiores, las que tienen que ver con el conocimiento, la planeación, la toma de decisiones y demás, ¿no? Pero también inhibe o tiene un efecto inhibitorio sobre el sistema límbico, donde de alguna manera se procesan las emociones más primarias. Entonces eso no se puede remediar. Uno siente rabia y siente emociones primarias con ciertos estímulos. Eso no hay remedio. Lo que sí hay remedio es cómo las expresa uno, qué hace con esa emoción. Ya. Y el lóbulo frontal es fundamental. Para contener. Exacto, para contener o regular. Pero si se va el lóbulo frontal, las emociones... Cierto, y en diferentes patologías mentales eso ves, ¿no? Poco a poco como se van volviendo más irascibles, ¿no? O como decías. Bueno, pero volviendo un poco a si puede de alguna manera reconfigurarse para suplir medio hemisferio en casos extremos, sí, o funcionar con 10%, es fantástico, la verdad. Es fantástico que se pudiera propulsar más. O sea, eso me lleva a pensar, si con la edad se va perdiendo un poco esta plasticidad,
sí hay maneras de estimularlo, o sea, de mantenerlo, aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Sí, bueno, eso, según he estado leyendo últimamente, es una de las promesas del campo, de la plasticidad cerebral. La posibilidad de encontrar medios o sistemas que impulsen o aceleren la plasticidad y mantengan o recuperen funciones perdidas y demás. Y curiosamente, hasta donde yo llevo visto, no va a haber un fármaco, una bala mágica, que tomando un fármaco te impulse la plasticidad como tal y recuperes funciones. Pero esto que ahora sabemos mejor es que el ejercicio físico, el bien dormir, el llevar una vida relativamente productiva, el jugar, el cantar, aprender un nuevo idioma, aprender música, Sí. es la mejor forma de estimular la plasticidad cerebral. Eso está muy bien, porque está un poco al alcance De todos. de cualquiera, ¿no? Sí, y algunos otros factores externos hay. Yo sé que luego esto es peligroso porque da a veces la idea del remedio milagroso, ¿no? Que Sí. en los médicos siempre da como cualquier remedio milagroso, pues obviamente es falso, pero hay algún tipo de cosa externa, algún alimento, que fomente. Bueno, sí hay fármacos, bueno, hay sustancias que impulsan probablemente el sentido más íntimo de la plasticidad cerebral es lo que se conoce técnicamente como el principio de Hebb, un psicólogo canadiense que en el año 48 hizo la hipótesis que sigue vigente de cómo sucede esto a nivel celular. Y lo que sucede es que cuando una sinapsis, o sea, un contacto de una neurona con otra, se utiliza con frecuencia, esa función se aumenta, se facilita. Esa facilitación de las neuronas que están activas es la base probablemente más íntima de la plasticidad cerebral que conocemos. Y se sabe que esta facilitación se debe, y este es los trabajos entre muchos otros autores del premio Nobel Candel, ¿no? en la Plicia californica, en una liebre de mar, que es un sistema tan sencillo que él pudo estudiar íntimamente cuáles neuronas se potencian y demás, y cuáles son los factores moleculares prácticamente de esta potenciación. Tiene que ver entonces con la liberación del neurotransmisor que pega en los receptores de la neurona receptora, y esos receptores son extraordinariamente plásticos, ahí está la clave. Pueden aumentar su sensibilidad o disminuirla con pequeños cambios estereoquímicos, como llave cerradura, de tal forma que al modificar la recepción hacen más fácil o más difícil que la llave abra, o sea, que se produzca la transmisión sináptica. Esa es, digamos, la parte más íntima de la plasticidad cerebral. Hay una enorme cantidad de información sobre ella, es sensacional. No hay máquina que haga eso. No, probablemente nunca la habrá, ¿no? Y entonces, claro, se pueden, ya para empezarlo a aterrizar y volverlo a hilar con el yo, me parece que por ahí viene, por ejemplo, no sé si virtuosidad sería la palabra, pero la efectividad, que ahora se está recuperando del estudio de ciertos tipos de psicodélicos, de sustancias, para tratar adicciones, por ejemplo, ¿no? O sea, en casos así específicos, que me parece que la adicción pues no es más que esto que se ha ido reforzando, pero que puede reconfigurarse, ¿no? Sí, esa parte, una de las sustancias que está actualmente trabajándose o estudiándose en ese sentido es la psilocibina de los hongos mexicanos. Sí, otros alucinógenos o psicodélicos también producen esta como expansión de la conciencia que tiene que ver probablemente con una función muy global y muy compleja que no conocemos a fondo, ¿no? Pero hay ciertas evidencias de que estos fármacos pueden coadyuvar, ¿no? a una plasticidad. Yo por ahora sería, si no escéptico, cauteloso. Cauteloso, digamos, es buena idea. Al respecto, ¿no? Hay que esperar a ver a dónde llevan estas investigaciones y demás, ¿no? Puede ser que haya cierto grado de ayuda para casos. Se está utilizando psilocibina para depresión y para otras cosas, sí, con buenas bases, yo creo, cuando se hace de una manera sumamente cuidadosa, porque son fármacos muy potentes. Que no hay que tomarse a juego, en efecto, sí. Pues se nos acabó el tiempo, José Luis. Ay, bueno, habrá oportunidad, supongo, de que nos vuelvas a visitar en el futuro. Con mucho gusto. Me quedaría decirles que pueden checar en la revista de este mes un texto de José Luis que es sobre las raíces
pues, del Instituto de Neurobiología de la UNAM en Juriquilla, y donde se menciona precisamente algunas de las cosas que tocamos aquí, de Ramón y Cajal, y de las bases, ¿no? de los pilares. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes por sintonizar. Nos vemos aquí la próxima semana para el último episodio de Plástico. Buenas noches.